Bienvenido, bienvenida a El Barco de Teseo. Exploremos juntos las maravillas de nuestro interior y también de nuestro entorno, con palabras que podamos entender todos. Soy Pedro, osteópata de Toledo, y hoy vamos a hablar de algo que todos hemos sentido, pero que pocos sabemos nombrar bien: la diferencia entre soledad y solitud. Vamos a explicar por qué estar solo no es lo mismo que sentirse solo, porque a veces necesitamos ese espacio de solitud para conocernos mejor y por qué, paradójicamente, solo cuando aprendemos a estar con nosotros mismos podemos conectar de verdad con los demás. Este es un tema delicado, un tema que me toca personalmente. Quizá por eso sentí que era importante hablarlo aquí contigo. Como siempre, transitaremos este camino acompañados de buena música para reflexionar entre canción y canción. Recordad que podéis contar conmigo en consulta si me llamáis al 617-452378 o en las redes como pedrosteopatía.es. Quiero empezar diciéndote algo que me ha costado mucho darme cuenta. Si alguna vez te has sentido solo, profundamente solo, incluso estando rodeado de gente, no estás roto, no hay nada malo en ti. La soledad no es un defecto, no es más que una parte de la experiencia humana, y hoy vamos a intentar entenderlo un poquito mejor. Hay dos palabras que parecen sinónimos pero que significan cosas diferentes: soledad y solitud. La soledad es una experiencia emocional, es ese sentimiento de vacío, de desconexión, de no ser visto ni comprendido. Puedes sentir soledad en medio de una fiesta llena de gente y en tu propia familia, o puedes sentir soledad incluso estando en pareja. La soledad duele porque el ser humano es un ser social por naturaleza y porque necesitamos conexión, sentirnos parte de algo, necesitamos ser vistos, escuchados, comprendidos, y cuando eso falta, cuando nos sentimos invisibles o desconectados, el cerebro lo procesa sufriendo, como incluso con dolor físico. No es una metáfora. Estudios de neuroimagen muestran que el rechazo social activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Parece que se nos ha amputado una parte física del cuerpo. La solitud, en cambio, es un estado. Es estar físicamente solo, pero sin ese peso emocional de la soledad. Es más, la solitud puede ser elegida, buscada, disfrutada. Es ese momento en el que apagas el móvil, te quedas contigo mismo y no te sientes vacío, sino presente, completo. La solitud es un espacio de encuentro contigo mismo, es donde te conoces de verdad, sin las máscaras que usas con los demás, sin los roles que juegas. Es donde puedes pensar, sentir, reflexionar sin el ruido externo. Y esto es interesante. Puedes estar en solitud sin sentir soledad, y puedes sentir soledad sin estar en solitud. He tenido usuarios que me cuentan que los momentos más solos de sus vidas fueron cuando estaban en relaciones donde no se sentían vistos, donde físicamente había alguien al lado, pero emocionalmente estaban completamente solos. Esta es quizá la soledad más dolorosa, la que sientes cuando estás acompañada. Y al revés, he conocido personas que viven solas, que pasan muchas horas en solitud y no se sienten solas porque han cultivado esa capacidad de estar consigo mismas sin sentir que algo falta. Entonces la pregunta no es ¿estás solo o acompañado? La pregunta es ¿te sientes solo o te sientes en paz contigo mismo? Son dos cosas distintas. Y entender esta diferencia es importante, porque muchas veces intentamos resolver la soledad llenando el espacio con gente, con ruido, con distracciones, cuando lo que quizás necesitamos es aprender a habitar
nuestra propia solitud sin miedo. Hay muchos mitos alrededor de la soledad, creencias que hemos heredado de la sociedad, de la cultura, de las películas, de las redes sociales, y estos mitos hacen que la soledad duela más de lo que debería. Vamos a desmontar algunos mitos. Si estás solo es porque algo falla en ti. Este mito es brutal, la idea de estar solo, que es síntoma de que no eres suficientemente interesante, suficientemente sociable o suficientemente amable, como si la soledad fuera un castigo por no ser normal. La realidad es que hay 1000 razones por las que alguien puede estar solo. A veces es circunstancial, te mudas a una ciudad, cambias de trabajo, terminas con una relación larga. A veces es una elección, necesitas espacio, tiempo para ti y distancia de las dinámicas que te agotan. Y otras veces simplemente es parte de ciertos momentos de la vida. No significa que estés roto, significa que estás en una etapa que requiere más solitud. Y otro mito, las personas felices están siempre acompañadas. Las redes sociales nos venden esta imagen constantemente. Gente riendo en grupo, parejas felices, familias perfectas. Y si tu vida no se parece a esto, pues sientes que algo falla. La verdad es que la cantidad de gente a tu alrededor no determina tu felicidad. He visto personas con agendas repletas que están profundamente infelices y he visto también personas que viven solas, que tienen pocos amigos cercanos y están en paz. La calidad de las conexiones importa infinitamente más que la cantidad. Una amistad profunda, real, donde te sientas visto de verdad, vale más que 100 conocidos superficiales. Otra creencia, estar solo es lo mismo que ser solitario. Hay una diferencia enorme. Estar solo es un estado temporal, ser solitario es una forma de estar en el mundo, casi es una lección de vida. Puedes estar solo en un momento dado porque te tomaste un sábado para ti, porque necesitabas procesar algo y no ser una persona solitaria. Y al revés, puedes estar constantemente rodeado de gente y sentirte profundamente solitario porque nunca has aprendido a conectar de verdad. Otra afirmación, necesitar estar solo significa que no te importan los demás. Este mito afecta especialmente a las personas empáticas, a las que cuidan de otros. Sienten que si piden espacio, si necesitan solitud, están siendo egoístas. Pero la realidad es justamente la opuesta. Para poder dar, para poder estar presente con otros, primero necesitas estar presente contigo mismo y eso requiere de momentos de solitud. Es como la máscara de oxígeno de los aviones. Primero te la pones tú y luego ayudas a otros a ponérsela. No porque no te importen, sino porque precisamente sí te importan y quieres poder ayudar de verdad. Otro mito, la soledad siempre es negativa. Este es quizá el mito más dañino, la idea que la soledad es algo que hay que evitar a toda costa, que hay que curar, que hay que llenar inmediatamente. Pero hay tipos de soledad que son necesarias, incluso valiosas, la soledad del duelo, que te permite procesar una pérdida, la soledad de la transición, cuando estás cambiando en una etapa de tu vida, la soledad creativa, las que usan los artistas, los escritores, los pensadores para crear. No toda soledad necesita ser resuelta, algunas soledades necesitan ser habitadas, atravesadas y escuchadas.
Y reconocer esto no significa romantizar el dolor. La soledad crónica, la que te aísla del mundo, la soledad que te paraliza, esa sí necesita atención, ayuda, trabajo, pero no toda soledad está en esa categoría. A veces la soledad es simplemente el precio del crecimiento, el precio de cambiar, el precio de elegir relaciones de calidad en lugar de cantidad. Estás escuchando El barco de Teseo. Aquí el mar siempre es calmo, gracias por navegar conmigo. Ahora viene la parte quizá más importante, que nos ofrece la solitud cuando la habitamos conscientemente. La solitud es un espacio de autoconocimiento, es el laboratorio donde te conoces a ti mismo sin las distorsiones que genera el estar siempre en relación con otros. Cuando estás con gente, automáticamente activas roles. Eres hijo, eres pareja, eres amigo, eres profesional, y cada rol viene con unas expectativas, con formas de comportarte, con máscaras más o menos conscientes que te pones. Y no hay nada malo en esto, es parte de ser social, pero el problema es cuando nunca te quitas esas máscaras, cuando nunca tienes un momento para preguntarte: ¿yo quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué siento de verdad? No lo que se supone que debería sentir, que quiero, no lo que los otros esperan que yo quiera. La solitud te da ese espacio. Es incómodo al principio porque cuando te quedas solo contigo mismo, sin distracciones, empiezan a aparecer cosas que has estado evitando, pensamientos que has estado postergando, emociones que has estado guardando, preguntas que has estado ignorando, y la tentación es llenar ese espacio inmediatamente, agarrar el móvil, poner una serie, llamar a alguien, hacer cualquier cosa para no estar con eso que te está emergiendo. Pero si resistes a esa tentación, si te quedas aquí, si habitas ese espacio incómodo, empiezas a conocerte de verdad, empiezas a entender qué te duele y por qué te da miedo y de dónde viene ese miedo, qué necesitas realmente, no lo que crees que necesitas porque así te lo han dicho. Solo cuando te conoces a ti mismo, en solitud, puedes conectar de verdad con los demás, porque si no sabes quién eres, si no has explorado tus propias sombras, tus propios miedos, tus propias heridas, proyectas todo eso en tus relaciones, buscas en otros lo que no has encontrado en ti, esperas que otros llenen vacíos que solo tú puedes llenar. Pero cuando has habitado tu solitud, cuando te has encontrado a ti mismo allí, entonces puedes encontrarte con el otro desde un lugar diferente, no desde la necesidad, sino desde la elección, no desde el vacío, sino desde la plenitud. Esto nos lleva a un concepto clave, la empatía. La empatía genuina, no la superficial de un te entiendo sin entender nada, sino la profunda, la que realmente te permite conectar con el sufrimiento o con la alegría de otro. Esa empatía nace del autoconocimiento. Cuando has explorado tu propia oscuridad, puedes estar con la oscuridad de otros sin miedo. Cuando has sentido tu propia soledad, puedes reconocer la soledad de otros sin juzgarlo. Cuando has atravesado tus propios duelos, puedes acompañar el duelo de otros sin intentar arreglarlo. La solitud te enseña empatía porque enseña que eres humano, complejo, contradictorio, vulnerable, y cuando aceptas eso de ti, puedes aceptarlo de los demás. Y hay otra cara de esta moneda, el amor altruista. Cuando amas desde la necesidad, desde el vacío, desde el miedo a estar solo, ese amor siempre tiene un tinte de transacción. Te amo para que no me dejes,
para no sentirme solo, para que me completes. Te amo para que me valides. Cuando amas desde la solitud habitada, desde el conocerte y desde aceptarte a ti mismo, ese amor es diferente, es más libre, es te amo porque, no porque te necesite, para no sentirme vacío, sino porque elijo compartir contigo mi plenitud. Es un amor que no exige, que no te posee, que no depende. Y eso solo lo aprendes en solitud, solo aprendes a amar altruistamente cuando has aprendido primero a amarte a ti mismo en la soledad de tu propia compañía. Ahora bien, después de todo lo que hemos hablado sobre el valor de la solitud, necesito decir algo importante. El ser humano es un ser social por naturaleza. No estamos diseñados para estar completamente aislados. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestra biología entera está configurada para la conexión. Los bebés que no reciben contacto físico y emocional, aunque tengan todas sus necesidades básicas cubiertas, pueden desarrollar problemas graves de desarrollo. Los adultos que viven en aislamiento prolongado muestran deterioro cognitivo, problemas de salud mental, incluso mayor riesgo de enfermedades físicas. Necesitamos a otros, necesitamos sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Necesitamos comunidad, tribu, pertenencia. Entonces, ¿cómo se reconcilia esto con el valor de la solitud? Necesitamos tanto la solitud como la conexión. No es uno u otro, es ambos. Piénsalo como un ritmo, como una respiración. Inhala solitud, ese espacio de estar contigo mismo, de conocerte, y exhalas conexión, ese espacio de compartir con otros, de amar, de dar. No puedes solo inhalar, te asfixias, pero tampoco puedes solo exhalar porque te vacías. La clave está en el balance, en saber cuándo necesitas retirarte a tu solitud para recargarte, para reconectar contigo mismo, y cuándo necesitas salir de esa solitud para conectar con otros, para compartir, para ser parte de algo más grande. Hay algo que no hemos hablado todavía y que me parece importante. Vivimos en una época en la que la solitud se ha vuelto técnicamente posible en cualquier momento y prácticamente imposible de sostener. Llevas en el bolsillo un dispositivo que puede conectarte con cualquier persona del planeta en cuestión de segundos, y parece que el silencio y el espacio vacío se vuelven algo casi incómodo, extraño, como si tuviéramos que justificarlo. No sabemos lo que es estar 10 minutos sin mirar el móvil, no porque seamos personas superficiales, sino porque parece que todo el sistema está diseñado exactamente para eso, para que nunca haya un hueco donde puedas escucharte a ti mismo. Cuando nunca te permites la solitud, cuando siempre hay ruido, siempre hay un estímulo, siempre hay alguien o algo llenando el espacio, tus propios pensamientos y emociones no procesados se van acumulando sin que te des cuenta, como esa basura del cerebro de la que ya hablamos en el programa de curiosidades científicas, que solo se elimina cuando dejas que el sistema haga su trabajo. Las emociones no desaparecen si las ignoras, simplemente buscan otra salida, y muchas veces esa salida son el cuerpo y la sensación de que algo no encaja sin saber muy bien por qué. La solitud es donde las ideas tienen espacio para crecer sin que nadie las interrumpa, donde puedes escuchar esa voz interior que normalmente queda tapada por el ruido de todo lo demás. Esto no significa que tengas que irte a un monasterio ni que tengas que renunciar a nada. Significa que quizás merece la pena recuperar, aunque sea en pequeñas dosis, esa capacidad de estar contigo mismo sin necesitar llenar el espacio inmediatamente.
un paseo sin auriculares, un rato de silencio por la mañana, antes de mirar el teléfono, un momento en el que no estés haciendo nada para nadie, ni consumiendo nada de nadie, simplemente estando. Parece poco, pero la diferencia entre una persona que nunca se da esos momentos y una que sí se los da es enorme. Se nota en cómo se relacionan, en cómo toman decisiones, en cómo gestionan lo que les pasa. Es quizá uno de esos gestos más radicales que puedes hacer en un mundo que te pide que estés disponible para todo y para todos en todo momento. Las personas que tienen más problemas con la soledad suelen ser las que nunca han aprendido a estar en solitud de forma saludable, porque cuando no sabes estar contigo mismo, la soledad se vuelve terrorífica. Harás cualquier cosa para evitarla, te quedarás en relaciones que te dañan, llenarás tu vida de ruido y de distracciones, dirás que sí a planes que no quieres solo para no estar solo. Pero cuando has aprendido a hablar en solitud, cuando tu propia compañía es un lugar seguro, entonces la soledad pierde su poder sobre ti. Ya no la temes y, paradójicamente, cuando dejas de temer la soledad, conectas mejor con los demás. Porque ya no estás en relaciones de desesperación, sino por elección. Ya no te aferras a la gente por miedo a quedarte solo. Puedes estar presente de verdad, sin agenda oculta, sin necesidad. Esta capacidad de estar en relación desde la libertad y no desde la necesidad, eso pues lo cambia todo. Cambia tu empatía cuando has habitado tu propia soledad y has aprendido a estar contigo mismo con compasión. Puedes ofrecer esa misma compasión a otros, no desde la lástima, sino desde el reconocimiento. Quiero terminar este programa diciéndote algo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace cierto tiempo. Si te sientes solo ahora mismo, está bien. No tienes que fingir que no duele. No tienes que convencerte de que debería gustarte estar solo o que deberías ser más independiente. La soledad duele porque somos seres sociales y está bien que duela. Pero también quiero decir que esa soledad no es permanente, que las estaciones de la vida cambian, que a veces necesitamos atravesar periodos de soledad para encontrarnos a nosotros mismos, para crecer. Y si estás en uno de estos periodos, quiero que sepas que no estás desperdiciando el tiempo. Ese espacio de solitud, aunque incómodo, aunque doloroso, te está enseñando cosas valiosas. Te está enseñando quién eres cuando nadie te está mirando. Y si estás en un buen momento en tus relaciones y te sientes conectado y acompañado, también te invito a no olvidar tu solitud, a darte esos espacios de estar contigo mismo, porque las mejores conexiones con otros nacen de una buena conexión contigo mismo. Al final, la paradoja es esta: cuando aprendes a estar solo, aprendes a acompañar. Con esto llegamos al final de este episodio. Hoy hemos hablado de soledad y de solitud, de mitos que duelen más que la soledad misma, del autoconocimiento que nace de la solitud. Cuídate mucho y recuerda, nunca estás tan solo como crees, nunca estás tan acompañado que no necesites momentos de solitud.